todo aquel que lo acepta y lo recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, se conecta con este pacto. Entonces diga conmigo: Dios ha hecho pacto conmigo y con mi familia. No solamente mi descendencia, con mi familia. Amén. Mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, todos ellos. Que Él será mi Dios. El Dios que guarda, el Dios que cumple, el Dios que salva, el Dios que restaura, el Dios que encamina, el Dios que libera, el Dios que hace cosas nuevas. Amén. Y también será el Dios de mis descendientes. ¿Está claro? Esta palabra tiene que quedar grabada para siempre en nuestro corazón. Entonces, hemos aprendido hasta el día de hoy que Dios es un Dios de pactos. ¿Está claro? Hemos aprendido que su pacto es generacional. O sea que no solamente Dios está obrando en nosotros, sino que también lo que hace en nosotros luego se manifiesta en nuestras generaciones. Y hemos aprendido que su bendición tiene propósito. O sea, Dios bendice para luego darle propósito a esa bendición. Pero hoy vamos a avanzar a un nivel más profundo. Dígale que está a su lado: hoy vamos a avanzar a un nivel más profundo. Amén. Y para iniciar, entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando Dios interviene en una historia familiar que ha sido marcada por límites, por dolor o patrones repetitivos? Vuelvo y pregunto: ¿qué sucede cuando Dios interviene en una historia familiar que ha sido marcada por límites, por dolor, por patrones repetitivos? ¿Qué sucede? La respuesta es poderosa. Óigame bien: Dios tiene el poder para romper ciclos y establecer un nuevo legado. Dios tiene el poder para hacer cosas nuevas. No interesa la historia familiar marcada por límites, dolor o patrones repetitivos. Dios tiene el poder en aquellos corazones que se determinan buscarle, creer en Él. Dios tiene el poder de romper ciclos y establecer un nuevo legado. De aquí para allá, una nueva historia. No importa lo que haya pasado de aquí para atrás. Cuando dispongo mi corazón y entiendo que el Señor me quiere entregar una nueva historia, entonces entiendo que Él tiene el poder de romper los ciclos y establecer un nuevo legado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen al Señor? Dios rompe ciclos y establece un nuevo legado. Esta enseñanza lleva por título: cuando Dios cambia tu historia generacional. Amén. Porque recuerde que cargamos una historia generacional. Dígale que está a su lado: nosotros cargamos una historia generacional, ya sea de atrás, pero también ya sea la que viene. Somos portadores de una historia generacional y de un legado, una historia y un legado generacional. No simplemente somos meros individuos que terminamos aquí nuestro ciclo y para de contar. No, nosotros cargamos una historia generacional y somos portadores de un legado generacional. Amén. Por eso le dijo lo que le dijo a Abraham en Génesis 17:7. ¿Está claro? Voy a hacer otra pregunta que es confrontante, que es muy personal, pero que cada uno la va a responder ahí en su intimidad, en lo íntimo de su corazón. ¿Hay algo en tu familia que se ha repetido por generaciones y que sabes que debes cambiar? Vuelvo y repito: ¿hay algo en tu familia que se viene repitiendo por generaciones y que sabes que debes cambiar? Tal vez la escasez económica, tal vez
el miedo, el temor, tal vez el fracaso, las relaciones rotas, la falta de fe, la incredulidad, los pleitos, las contiendas, la amargura, el rencor, las venganzas. Hoy Dios te dice, ese ciclo yo lo termino en tu vida. Yo tengo el poder para terminar cualquier ciclo, por muy doloroso que sea. Hoy Dios te dice, ese ciclo termina contigo hoy. Hoy es un día poderoso, hoy es un día especial, donde Dios te está diciendo, ese ciclo termina en tu vida hoy. ¿Cuántos se determinan a eso? Yo le creo al Señor. Diga conmigo, yo le creo al Señor. Cuando Dios entra en una historia, lo limitado se convierte en sobrenatural. Amén. Tal vez tú te sentías limitado. Tal vez tú te sentías con muchas limitaciones a nivel personal. Pero te tengo una buena noticia. Cuando una persona se dispone para que Dios entre a su vida, entonces, cuando Dios entra en la historia de una persona, lo limitado se convierte en algo sobrenatural. El temor se convierte en fe, la debilidad se convierte en poder y la rendición se convierte en crecimiento. Amén. ¿Cuántos están aquí? Y dale un aplauso fuerte al Señor, si lo vas a ver. Imaginémonos este momento a una familia que por generaciones, ¿sí? Es mera imaginación, ¿listo? Imaginémonos en este momento una familia que por generaciones vivió en ciclos de pobreza, en donde cada hijo que crecía con la mentalidad de no se puede salir de este estado, no se puede cambiar esta situación. Y así crecía cada hijo con la mentalidad de no se puede. Pero un día el Señor toca el corazón de uno de ellos. Y ese cambia su manera de pensar y se conecta con Dios. Y se levanta en fe y rompe el patrón por causa de ese encuentro con Dios. Y a partir de él, la historia cambia. No porque tenga más recursos, sino porque tuvo una nueva mentalidad, producto de un encuentro personal con Dios. Así obra Dios. Dios no solo cambia circunstancias, Dios cambia mentalidades generacionales. ¿Por qué? Porque si Dios solamente se ocupara en cambiar circunstancias y no en cambiar mentalidades generacionales, entonces la circunstancia se volvería repetitiva, porque volveríamos al mismo punto. Pero Dios no solamente quiere cambiar nuestras circunstancias, quiere cambiar nuestra mentalidad generacional, para que la mentalidad que el Señor vaya cambiando también trascienda a nuestras generaciones. Y entonces ya aquellas circunstancias que vivimos difíciles, que Dios cambió por causa de una mentalidad cambiada, pues ya no vamos a volver a repetir el mismo ciclo. ¿Está claro? Dios no solo cambia circunstancias, Él también cambia mentalidades generacionales para que no se vuelva a repetir el ciclo de la misma circunstancia. Cuando Dios cambia tu historia generacional, la historia generacional
Historia generacional. ¿Cuántos quieren que Dios cambie su historia generacional? ¿Cuántos quieren que ya la historia sea diferente? Bueno, entendamos algo. Punto número uno. La historia generacional cambia porque Dios hace más de lo que imaginamos. Amén. Dígale que está a su lado. Dios hace más de lo que imaginamos. Efesios 3:20 lo dice. Leámoslo bien fuerte. ¿Qué dice Efesios 3:20? Y aquel, leámoslo en voz audible. ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso. ¿Poderoso para qué? Para hacer todas. ¿Unas cuantas o cuántas? Para hacer pocas, todas las cosas. Mucho más que de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en quién. En nosotros. Tremenda esta palabra. Dios es poderoso para hacer las cosas que ni nos imaginamos. O sea, Dios tiene un futuro que tú no te imaginas para tu vida y para los tuyos. No te pasa por tu mente ni por mi mente limitada. Amén. Por eso es que dice este punto: Dios hace más de lo que imaginamos, porque nuestra imaginación es limitada. No nos imaginamos lo que Dios tiene para entregarle, no solamente a nuestras vidas, sino a nuestras generaciones, nuestra familia. Y lo hace porque Él ya tiene destinado un poder que actúa en nosotros. Diga conmigo: el poder de Dios actúa en mí, actúa a nuestro favor. Entonces, la expresión griega de este versículo significa infinitamente más allá. Dios te quiere llevar infinitamente más allá de lo que tú te imaginas. No solo a ti, sino a los tuyos. Y también significa sobreabundante. La expresión griega de este versículo significa sobreabundante. Sobreabundante gracia, sobreabundante favor, sobreabundante amor. Te va a sobrar el amor que te van a dar y el que vas a dar. Sobreabundante provisión, sobreabundante bendición. Amén. La expresión griega de este versículo también significa sin límites. O sea, Dios no se limita. Dios no se limita contigo. No nos limitemos con Dios. Dios no se limita contigo. No nos limitemos con Dios. Entonces, aquí hay un principio espiritual poderoso. Principio número uno: Dios no está limitado ni por tu pasado, ni por tu historia, ni por tu familia, no importa cómo sea, ni por tu contexto, no importa lo difícil que sea. A Dios no lo limita nada de eso para cambiar tu historia generacional, para que tú experimentes todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Entonces, a Dios no lo limita nada. ¿Está claro? Nada. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy muchos viven con pensamientos como: en mi familia siempre ha sido así. En mi familia siempre ha sido así. Y esto no va a cambiar. Muchos viven también con pensamientos como: definitivamente yo no puedo. Porque no soy muy talentoso, porque no califico para la sociedad, porque no soy una persona atractiva, porque no tengo el estatus, porque no tengo la capacidad, la destreza. Definitivamente yo no puedo. Otros viven con la mentalidad: esto nunca va a cambiar, esto siempre va a seguir así. Amén. Pero ¿sabes qué dice Dios? Yo puedo hacer mucho más de lo que tú estás pensando.
Yo puedo hacer mucho más si tú me lo permites. Yo puedo hacer mucho más de lo que tú te imaginas. Yo puedo hacer mucho más. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer mucho más? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer mucho más? Entonces, por eso Dios hoy, con esta palabra, lo que ha venido a hacer es a romper todo techo mental. A veces pensamos que llegamos hasta ahí, o que nuestras oraciones llegan hasta ahí, hasta el techo, o que nuestro crecimiento llega hasta ahí, hasta el techo. Entonces, Dios quiere romper todo techo mental, todo paradigma limitante. Dios quiere obrar de forma sobrenatural, quiere romper estructuras internas. Escúchame, escúchame. Dios no solo quiere mejorar tu vida y tu familia, Dios quiere transformarla radicalmente. Él no solamente quiere retocar tu vida y tu familia, Él quiere transformarla completamente. Siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos. Siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos y disponibles para Él. Amén. ¿Cuántos están claros hasta aquí? Escúchame, Dios no solo quiere mejorar tu vida y tu familia, Él quiere transformarla, cambiarla por completo. Punto número 2. La historia generacional cambia porque Dios usa la debilidad para manifestar su poder. Dios es experto en usar tus debilidades para luego manifestar en tus debilidades su poder. Y esto está en 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios, yo quiero que lo leamos bien fuerte. ¿Qué dice 2 de Corintios 12:9? Leámoslo. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, dice el Señor, dice Pablo, perdón, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Note que al final dice, más bien yo no me voy a enojar, yo no me voy a arruinar, yo no me voy a sentir mal, yo no voy a sentir culpa por estas debilidades que tengo, sino que más bien me voy a gloriar en ellas. O sea, más bien las voy a aceptar, pero voy a reconocer que Dios tiene el poder para orar a través de ellas. Amén. Voy a reconocer que Dios tiene el poder para obrar milagros en mis situaciones, en mis debilidades personales, en mis flaquezas personales, o en esas situaciones que se me salieron de las manos. Entonces, escúchame. Aquí cuando la palabra de Dios dice que mi poder se perfecciona, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí el griego para perfeccionar implica completar. O sea, Dios va a completar lo que te falta. Implica también llevar a su máxima expresión. O sea, quiere decir que la debilidad no detiene a Dios. O sea, tus debilidades no detienen a Dios. Lo que Dios hace es que Dios activa tus debilidades. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Tus debilidades no detienen a Dios. Lo que Dios hace es que Dios activa tus debilidades. Sí, de pronto tú no eras un hombre, un esposo amoroso, era muy seco, una debilidad en ti, pero Dios luego activa tu debilidad para que te vuelvas amoroso. De pronto tú eras una esposa que no respetabas que no sabías cómo respetar a tu esposo o sujetarte a él. Pero entonces, ¿qué hace Dios?
¿Qué hace Dios? Dios activa esa debilidad para que tú seas una esposa juiciosa, respetes y te sujetes a tu esposa. Con los hijos, de pronto a los hijos se les dificultaba, uy, pero es que respetar, hacerles caso a los padres, pero es que no, yo soy rebelde por naturaleza. ¿Cómo así? Una debilidad. Esa debilidad, yo no puedo, no sé. Esa debilidad, ¿qué hace Dios? La activa, Dios la activa para que tú aprendas a honrar a tus padres, porque eso le conviene mucho a los hijos en su futuro generacional. Y así sucesivamente, los padres que de pronto tenían una debilidad, y padres muy secos, padres muy duros, padres cero amorosos, padres que no ayudan a sus hijos en nada, y que se las arreglen solos, que ellos vean a ver cómo hacen. Yo le dije, no soy capaz de darle una palabra de aliento, una palabra de amor. No sé, no me nace, no soy capaz, dicen esos padres. Pero Dios, ¿qué hace? Dios coge esa debilidad. Cuando tú te comprometes con Dios, le abres tu corazón, Dios coge esa debilidad y la activa, y te vuelves un padre más amoroso, más relacional, más, sí. Así actúa Dios. Dígale que está a su lado, así actúa Dios. Diga, la debilidad no detiene a Dios. Lo que hace Dios es que Él activa esa debilidad. O sea, en la teología aplicada podemos decir lo siguiente: Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente disponible. Así de sencillo. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente disponible. Le diga, Señor, aquí estoy. ¿Qué necesitas hacer en mí? ¿Y qué necesitas hacer a través de mí? Como persona, como padre, como esposo, como hijo, como servidor tuyo en la iglesia. Aquí estoy. Entonces aquí hay un principio poderoso, el segundo principio de este segundo punto. Lo que tú ves como limitación, Dios lo usa como una plataforma para manifestarse de forma sobrenatural. Lo que tú ves como una limitación en tu vida, Dios lo usa como una plataforma para manifestarse de forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplos bíblicos. Moisés. ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo era Moisés? Tartamudo. Ejemplos bíblicos. Moisés, su debilidad, tartamudo. Gedeón, su debilidad, inseguro. El hombre era inseguro. No, se le escondió a Dios y el hombre, ¿yo quién? ¿Yo? ¿Y yo por qué? Le dijo a Dios. No, escoge a otro. ¿Sí o no? David. ¿Quién era David? El menor de la familia, que cuando fueron a ungir al sucesor para ser el rey, a David lo dejaron allá cuidando las ovejas, y le preguntaron al papá, ¿y es que no tienen más hijos? Porque Dios me ha dicho que ninguno de ellos es. Falta uno. Sí, el menor está por allá, tráelo. Otro ejemplo bíblico, Pedro. Pedro era impulsivo, peleón, problemático, no calificaba. Pedro, el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me tienes hasta la coronilla. Así le dijo. O sea, lo trató de Satanás, imagínese. Y el hombre, eso no le importaba, porque él sabía lo que te dijo. No importa, con tal de que me transforme, que me forme. Listo, si esto es para mi bien, hágale. Y el hombre ahí, hasta aquí, Dios lo usó. Entendió el propósito. Entonces, Moisés tartamudo, Gedeón inseguro, David el menor, Pedro impulsivo, y aún así
Dios cambió sus historias y los usó para cambiar historias. Con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Tal vez vienes de una familia rota, en conflicto permanente, dividida permanentemente, desbaratada. Tal vez vienes de una historia difícil, tal vez vienes de un pasado complicado, tal vez abusaron de ti, fueron injustos contigo. Pero escucha esto: tu debilidad no detiene tu destino. Tu debilidad no va a frenar tu destino. Dios puede levantar una generación poderosa desde un comienzo débil, desde un comienzo frágil. Dios puede levantar una nueva generación bendita y poderosa desde un comienzo flojo, decaído, endeble o menospreciado. Porque Dios usa lo vil y menospreciado para mostrar lo que Él es capaz de hacer. Amén. Tercer punto: la historia generacional cambia porque Dios nos llama a vencer el temor. ¿A qué nos llama Dios? Y esto está en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado algo poderoso y que Dios no nos ha dado algo que es que, diga, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de qué, de poder, de qué más, de amor y de qué más, de dominio propio. Yo quiero que usted levante su mano y vuelva y repita esta palabra, diga: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, cobardía aquí significa parálisis por miedo. O sea, Dios no nos ha dado un espíritu para que mantengamos bloqueados, para que las circunstancias nos bloqueen. De pronto sí sucedió algo muy doloroso y eso a veces tiende a bloquear, a dejarlo a uno, sí, una decepción, una situación difícil, una pérdida, y uno queda. Pero el espíritu que nos ha dado Dios no es para que reaccionemos de esta manera ante circunstancias difíciles. O sea, cobardía significa parálisis por miedo o significa incapacidad para avanzar. Entonces, el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu que nos paraliza ni que nos impide avanzar, sino que en medio de esas circunstancias el Señor nos permite seguir adelante. Y para esto, escuchemos este tercer principio espiritual: el temor es uno de los mayores bloqueos generacionales. Oiga bien, el temor es uno de los mayores bloqueos generacionales. Amén. Hay familias que no avanzan por miedos infundados, porque viven llenos de miedo. Amén. Miedo al futuro, miedo a la calle, miedo al matrimonio, miedo a que se van a morir, miedo a que se van a enfermar. Es algo espiritual. Por eso dice que Dios no nos ha dado un espíritu, porque eso es espiritual, de cobardía. Amén. Hay personas que no emprenden por miedo. No, yo aquí me quedo, aquí estoy bien. No emprenden un cambio en su forma de ser, por ejemplo. O sea, saben que su forma de ser les está causando problemas, pero simplemente dicen: no, es que yo soy así, y al que le guste bien y al que no, también. No quieren emprender un cambio interior en su forma de ser. ¿Eso por qué sucede? Porque hay miedos ocultos ahí.
Hay personas que no emprenden nuevos hábitos alimenticios, físicos. Saben que necesitan emprender cambios para mejoramiento de su salud y de su vida, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay miedos ahí que no quieren soltar. Sí, sé, miedo ¿cómo así? Dejarte comer esto. No, empezar una rutina de ejercicio. No, acostarme temprano. Ay. O sea, una cantidad de miedos. Hay creyentes en la iglesia que no obedecen por miedo. Y por un miedo oculto que hay ahí. No, ¿cómo así? Pero miedo como a pensar que le van a hacer daño, que, no sé, que le van a controlar su vida, no sé. Escúchame, el temor limita la fe, detiene una vida con propósito y roba el futuro, se lo roba y te deja estancado en un mismo punto. Y pasan los días, los meses y los años y estás ahí en el mismo punto. El temor limita la fe, detiene el propósito, roba el futuro, pero Dios, vuelva y coloque eso, Dios, diga conmigo, Dios nos ha dado, fuerte diga, Dios nos ha dado poder para avanzar, amor para sanar y dominio propio para sostener el proceso. Eso es lo que Dios nos ha dado. Un espíritu no es de cobardía, sino de poder. No para quedarnos estancados en el mismo punto, sino para superarlo todo y avanzar. Para eso es el espíritu que Dios nos ha dado. Un espíritu de amor, no para vivir llenos de rabia, llenos de dolor, de resentimiento, siendo parte del conflicto, queriendo pelear. No, nos ha dado su amor para sanar y para ser un canal de sanidad a otros, a nuestra familia. Dios nos quiere usar como instrumentos de sanidad. Dios nos ha dado un espíritu de poder para avanzar, de amor para sanar relaciones, matrimoniales, relaciones personales, para sanarnos los unos a los otros. Y nos ha dado dominio propio para sostener el proceso de crecimiento espiritual, el proceso hacia el cumplimiento de la promesa, el proceso de mejoramiento de la mano de Dios, para sostenerlo y no para que nos desanimemos y hoy sí quiero, pero mañana no, no, ya me aburrí, otra vez buscar a Dios, no, pero ¿cómo así? Para eso no es el espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, para cambiar tu historia, para cambiar mi historia, para cambiar la historia, se necesita, número uno, enfrentar el miedo. Ese miedo que yo tengo, no, es que si yo dejo de ser duro, me la montan. Es que si yo me vuelvo amoroso, me la van a montar. Olvídese. Eso es un miedo oculto que hay. Entonces, para cambiar la historia se necesita enfrentar el miedo. El miedo al futuro, miedo a,
no, mejor dicho, miedo a casarse, miedo a trabajar, miedo a conocer al Señor más profundamente. No, luego me van a decir que, vea, que sirva al Señor, que no, yo no tengo tiempo. Para cambiar la historia generacional tuya y de tu descendencia, necesitas enfrentar el miedo, tomar decisiones de fe y avanzar, aunque no veas todo claro. Avanza, creyendo que Dios está en control. ¿Está claro? Punto número 4. La historia generacional cambia porque la fe perseverante transforma generaciones. ¿Qué hace la fe perseverante? Transforma generaciones. Aquí está la clave. Pille esta clave. No basta con creer un día. Se necesita perseverar cada día. No basta con creer un día. Se necesita perseverar en creer cada día. Hoy me levanté sin ganas de creer. Me levanté con el pie izquierdo amargado. No dormí bien. El celular no me cargó. No me despertó la alarma. La cafetera se me dañó. Tengo los pelos de punta. ¿Qué pasó con tu fe? Hay que creer cada día. Hay que perseverar. Hay que alimentar la fe. Padre, gracias por este día. Me levanto y antes de levantarme ahí en la cama, ya mi corazón está alabando al Señor. Padre bendito. Me acuesto alabando al Señor en mi corazón y diciéndole: Padre, qué hermoso es poder contar contigo. Gracias por este día. Yo sé que tú estás en control. Hay situaciones que humanamente se me salen de las manos, pero a ti no se te sale de las manos nada. A ti no se te sale de las manos nada. A mí ya se me salieron de las manos, pero a ti no, y por eso te las presento delante de ti. Padre, estoy en esto, no estoy solo, estoy contigo y voy a ver tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. ¿Cuántos lo creen? Por eso Hebreos 10:36 que dice: es necesaria ¿qué? La paciencia. ¿Qué es algo necesario para la vida de uno? ¿Es algo opcional? No, es algo ¿qué? Necesario. Para que, ¿qué más? Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. La promesa. Vuelva y colóqueme el inicio. Es necesaria la paciencia. Uy, porque a veces uno se puede impacientar. ¿Sí o no? Porque de pronto las personas no piensan como uno piensa. Porque de pronto las personas no hacen como uno lo hace. Porque de pronto las cosas no salen como uno quiere que salgan. Porque de pronto la situación está poniéndose cada vez más difícil. Pero Él dice: es necesaria la paciencia. Para que luego, porque si tú te impacientas, ¿qué pasa si usted se impacienta en medio de una situación difícil? Empieza mala actitud, ¿cómo así? Levanta la voz, grita, le echa la culpa a Dios, se aburre, se deprime, mejor dicho, se desencaja por completo. Eso no es voluntad de Dios. Aquí dice que se necesita la paciencia para hacer la voluntad de Dios en medio del proceso. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Confiar en Él, refugiarse en Él, no ponerse a pelear, no andar hablando y buscándole pelea a todo el mundo y echándole la culpa y con mala actitud y amargado. No, amable, confiando en Dios, sabiendo que Dios está en control, amoroso con la gente. La gente no tiene la culpa de que las cosas no salgan como vos pensaste que salieran. ¿Por qué te desquitas con ellos? ¿Por qué te desquitas con tu familia? Porque las cosas no salen por las debilidades de tu familia. No.
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que es confiar, ser amable, ser una bendición, entonces si lo haces así, ¿qué vas a obtener? ¿Qué vas a obtener? Póngamelo ahí al final. ¿Qué vas a obtener? Lo que Dios te ha prometido. Entonces, a veces no obtenemos las promesas de Dios porque en medio del proceso somos impacientes y empezamos a actuar de manera incorrecta. Tenemos una actitud incorrecta. Pues es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios en medio del proceso, obtengáis lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escúcheme bien. El cuarto principio de este cuarto punto es: las promesas de Dios se activan por fe. ¿Por qué se activan las promesas de Dios? ¿Por qué se activan? Pero se sostienen con perseverancia. Esa fe tiene que ser perseverante. Esa confianza en Dios tiene que ser perseverante. Ese buen carácter tiene que ser. Ese fruto del Espíritu tiene que ser. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y paciencia. Eso tiene que ser perseverar. Tropezamos, sí, la embarramos, caemos, pida perdón. Eso tiene que ser perseverar. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? Hasta 70 veces 7 al día, dijo el Señor. Entonces escúcheme bien. Cambiar una historia generacional. ¿Cuántos quieren cambiar su historia generacional? Cambiar una historia generacional no es algo instantáneo. Dígale que está a su lado: no, no, no. No es algo instantáneo. Es un proceso y requiere constancia. ¿Qué requiere? Constancia. ¿Quieres cambiar tu historia generacional? ¿Tú quieres que tu familia, que tus generaciones no vivan lo que te tocó vivir a ti o lo que le tocó vivir a tus ancestros? ¿Tú quieres eso? Ah, bueno. Entonces, eso no es instantáneo. Eso es un proceso que requiere constancia. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica para esto? Hay que ser práctico. Dígale que está a su lado: hay que ser práctico para esto. ¿Cuál es la aplicación práctica? Seguir creyendo, seguir orando, seguir sembrando y seguir avanzando. Sencillo. Sigue creyendo en el Señor. Sigue creyendo, sigue creyéndole a Él. Él no miente. Lo que pasa es que estás en tu proceso. Sigue orando. Tus oraciones no son en vano. Dios las escucha y en el momento preciso las va a responder. Sigue sembrando. Siembra tu vida, siembra tu fe, siembra tu tiempo. Invierte tu vida y tu tiempo en la mejor y mayor de todas las inversiones: buscar a Dios. El que busca y sirve al Señor de corazón recibe los mejores beneficios que pueda recibir. Sigue creyendo, sigue orando, sigue sembrando, sigue avanzando. Práctico, práctico. Hay que ser práctico en la vida. No hay que ponerle tanta melcocha. Ah, pero es que yo no siento, pero es que no me dan ganas, y me vuelvo una melcocha. Y mi pensamiento se vuelve una melcocha, y usted ha visto donde hacen esas gelatinas que son así, que las hacen así como todas pegajosas, y el pensamiento se vuelve así todo pegajoso y entonces uno se vuelve: no, es que no me da. Hermano, sea práctico. Siga creyendo, siga orando, siga sembrando, siga avanzando, siga sirviendo al Señor y póngale la mejor actitud. No se complique. Esta carne se nos vuelve a veces una melcocha, porque esta carne es débil, no quiere nada con Dios, no quiere nada con
los buenos propósitos de Dios para su vida y su familia, pero usted es inteligente, usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios y es un espíritu que le da poder, amor y dominio propio para seguir adelante. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso fuerte al Señor. Me perdonan ahí por el tiempo, pero este quinto punto no lo puedo dejar de dar. La historia generacional cambia porque cuando Cristo crece, la historia cambia. Diga conmigo, cuando Cristo crece, la historia cambia. ¿Cómo así? Pero Cristo se quedó en el pesebre, Él ya no creció y resucitó. Vamos a verlo. ¿A qué se refiere en Juan 3:30? Juan 3:30 dice, léalo conmigo bien fuerte, ¿qué dice? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién es Él? Cristo. Pregunto, ¿es opcional? ¿Qué es? Es necesario. ¿Tú quieres que tu historia generacional cambie? No es una opción, es una necesidad. Así a tu carne no le guste, así a tu familia no le parezca. Es tu responsabilidad personal. Estas palabras fueron dichas por Juan el Bautista, un hombre que tenía su identidad clara, pero tenía una revelación aún mayor. Él entendió que su propósito no era brillar, ser la estrella de la película. No, su propósito era mostrar a Cristo, señalar al Salvador. Ese era su propósito. Por eso aquí cuando dice menguar, ¿sí? El griego de menguar es disminuir, hacerse menor, rendirse, sacar la banderita blanca y decirle, me rindo, no peleo más con la vida, no peleo más con mi familia, no peleo más conmigo mismo, no peleo más con Dios, me rindo. ¿Qué más significa en griego menguar? Hacerse menor. Y luego dice, para que Él crezca. En griego, para que Él crezca significa aumentar, hacerse visible. ¿Hacerse qué? Visible. O sea, yo necesito rendirme para que Él se haga cada vez más visible en mi vida, en mis actitudes, en mis relaciones para los demás, para que Él se haga cada vez más visible en mi forma de ser, en la manera como manejo mi matrimonio, la relación con mis hijos, para que Él se haga más visible en la manera como gano gente para Cristo. Hablamos ahora. O sea, esto habla prácticamente de alineación divina. ¿De qué habla? Que alinearse. Diga conmigo, yo no quiero andar desalineado. ¿Usted ha visto esos carros que, yo cuando veo que el carro me está tirando para un lado, digo, no me gusta esto para nada porque se me van a gastar las llantas de un lado, tiene que ser que algún repuesto hay que cambiárselo, algo le pasa. Llevémoslo a la alineación. Yo tengo un amiguito que él me dice, tráigalo pastor, que ahí cuadramos, yo le cobro suave, listo, hágale. Claro, porque uno necesita que el carro ande derechito. Así es la vida. Necesitamos estar alineados, necesitamos alineación, pero no la de la serviteca, necesitamos alineación divina permanente para caminar por el camino que es y no andarnos desviando. O sea,
por caminos que no convienen para vivir, por engaños, por mentiras. Entonces, el quinto y último principio, ¿cuál es? El cambio generacional más profundo ocurre cuando Cristo toma su lugar. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No es solo mejorar hábitos. Mejorar hábitos está muy bien. No es solo cambiar decisiones. Eso también está bien. No es solamente romper ciclos. Eso también está bien. Es más, es algo más profundo. Es Cristo gobernando cada aspecto de nuestra vida. Dentro de la teología aplicada significa que sea Cristo cada vez más formándose en los, o sea, que cada vez más sea Cristo formando, así sea de a poquito, así sea de a poquito. Sí, ve como ha ido cambiando, ¿no? Así sea de a poquito, ve como Dios me ha ido cambiando, ¿no? Así sea de a poquito, de a poquito. Es Cristo cada vez más formándose en mi vida. Es que Él gobierne todas las áreas. Así sea de a poquito que empecemos. Y que Él sea el eje de la vida y de la familia. Amén. ¿Qué pensamos como familia de la decisión que vamos a tomar? ¿Qué pensamos como familia y como personas de esto que vamos a hacer? Entonces, escúcheme. Muchos quieren cambiar su historia, pero sin rendir el control. Y eso no funciona. Porque no hay transformación real sin rendición total. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Terminamos diciendo entonces, recordando lo que leímos, los 4 puntos. ¿Recuerda? Dios hace más, Dios usa nuestra debilidad, Dios vence el temor, Dios honra la perseverancia. Pero escuche, todo eso se activa plenamente cuando Cristo crece en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo crece en una casa, cambia el ambiente. Se siente un ambiente diferente. Cuando Cristo crece en una casa, cambia el lenguaje. Es un lenguaje amoroso y es un lenguaje de fe. Cuando Cristo crece en una casa, cambia la cultura, el trato. El trato es un trato amable. Cuando Cristo crece en una casa, cambia el destino de esa familia. O sea, una familia que le da lugar a Cristo deja de reaccionar en la carne, deja de tomar decisiones en la carne y empieza a vivir guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué significa menguar? Rendir el orgullo, rendir el control, rendir los planes, rendir el yo y decirle al Señor: haz tu voluntad en mí. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Vamos a colocarnos de pie, por favor. Me disculpan ahí la demora, qué pena, pero necesitaba terminar con este último punto. Vamos a orar.